Mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo como ejecutiva en una empresa de tecnología. Mi historia comenzó hace 3 meses, cuando todo lo que conocía sobre mi familia política cambió para siempre. Siempre supe que mi suegra, Marta, no me apreciaba. Desde el día que Carlos, mi esposo, me presentó, ella dejó claro que no era lo suficientemente buena para su hijo. Una mujer debería estar en casa, no persiguiendo una carrera, solía decir mientras me miraba con desprecio. Carlos y yo nos casamos hace 5 años. Él es profesor de secundaria, y aunque gana menos que yo, nunca ha sido un problema entre nosotros. El verdadero problema siempre ha sido su familia, especialmente su madre. Marta vive con su esposo Roberto en una casa cercana a la nuestra. Al principio, intenté mantener una relación cordial. Cocinaba para ellos los domingos, les enviaba regalos en fechas especiales, incluso ayudé a pagar parte de sus deudas médicas cuando Roberto tuvo un accidente el año pasado. Pero nada era suficiente. Una verdadera nuera ya nos habría dado nietos, murmuraba Marta cada vez que nos visitaba. Carlos necesita una familia tradicional, no una esposa que apenas está en casa. La verdad es que Carlos y yo habíamos decidido esperar para tener hijos. Queríamos estar financieramente estables primero. Con mi trabajo, había logrado ahorrar lo suficiente para comprar una hermosa casa en un buen vecindario. La compré antes de casarnos, pero nunca hice un problema por eso. Para mí, era nuestro hogar, de ambos. Todo cambió cuando me ascendieron en el trabajo. El nuevo puesto requería algunos viajes ocasionales, y mi primer destino era un viaje de 2 semanas a Japón para establecer una nueva oficina. ¿Vas a dejar a mi hijo solo durante 2 semanas? Marta parecía horrorizada cuando se lo contamos durante una cena familiar. ¿Qué clase de esposa eres? Mamá, por favor, intervino Carlos. Es una gran oportunidad para Elena. Estoy orgulloso de ella. ¿Orgulloso? ¿De una mujer que abandona su hogar? En mis tiempos, esto habría sido motivo de divorcio. Intenté no dejar que sus palabras me afectaran. Carlos me apoyaba, y eso era lo único que importaba. O eso creía. La semana antes de mi viaje, Marta comenzó a visitar nuestra casa con más frecuencia. Traía comida preparada para Carlos, se quedaba hasta tarde para que no estuviera solo, y constantemente hacía comentarios sobre cómo una esposa debería priorizar su hogar sobre su trabajo. El día que partí hacia Japón, Marta apareció en el aeropuerto. No te preocupes por nada, dijo con una sonrisa que debería haberme alertado. Yo cuidaré de todo mientras no estás. Las primeras 2 semanas en Japón fueron intensas pero exitosas. Estaba tan ocupada que apenas tenía tiempo para llamar a casa, pero Carlos parecía estar bien en nuestras breves conversaciones por videollamada. Sin embargo, noté que siempre hablaba desde casa de sus padres, nunca desde nuestra casa. Es que mamá insiste en cocinar para mí todos los días, explicaba. Ya sabes cómo es. Debido al éxito del proyecto, mi jefe me pidió quedarme una semana más. Carlos pareció dudoso cuando se lo conté, pero acordó que era lo mejor para mi carrera. Fue durante esa tercera semana cuando todo se desmoronó. Una tarde, después de una larga reunión, recibí un mensaje de mi vecina Laura. Elena, hay personas sacando muebles de tu casa. ¿Está todo bien? Mi corazón se detuvo. Llamé inmediatamente a Carlos, pero no contestó. Llamé a Marta, y su respuesta me heló la sangre. Oh, querida, su voz sonaba dulcemente venenosa. Ya que nunca estás en casa, decidimos que lo mejor era venderla. La familia que la compró necesitaba mudarse inmediatamente, así que estamos empacando todo. No te preocupes, puedes vivir con nosotros cuando regreses. Por supuesto, tendrás que contribuir con tu salario al hogar. Es lo justo, ¿no crees? Me quedé sin palabras por un momento. Luego, la rabia comenzó a hervir en mi interior. ¿Cómo pudiste vender una casa que no es tuya? Mi voz temblaba. Carlos es mi hijo, y como su esposa, tus propiedades son suyas también. Él firmó los papeles de venta ayer. En ese momento, todo se aclaró. Las visitas frecuentes, la insistencia en que Carlos se quedara en su casa, todo era parte de su plan. Estaré en casa mañana, dije antes de colgar. Inmediatamente llamé a mi abogado y le pedí que preparara todos los documentos de propiedad. También contacté a la policía local para reportar una venta fraudulenta. Lo que Marta no sabía era que la casa estaba únicamente a mi nombre.
Nunca había agregado a Carlos al título de propiedad, no por desconfianza, sino porque simplemente no lo habíamos considerado necesario. Tomé el primer vuelo disponible de regreso a casa, con una mezcla de rabia y determinación corriendo por mis venas. Marta había cruzado una línea, y esta vez no habría vuelta atrás. Mientras el avión despegaba, me preguntaba qué encontraría cuando llegara a casa, y más importante aún, si mi matrimonio sobreviviría a esta crisis. Lo que estaba claro era que la relación con mi suegra nunca volvería a ser la misma. Mi teléfono estaba lleno de mensajes sin leer de Carlos. Elena, por favor, contesta. Mamá dice que es lo mejor para nosotros. Dice que así podremos empezar una familia adecuada. Cada mensaje hacía que mi determinación creciera. Esta no era solo una batalla por mi casa, era una batalla por mi dignidad y mi matrimonio. El vuelo de regreso fue el más largo de mi vida. Durante esas 12 horas, revisé cada mensaje y llamada perdida. Mi vecina Laura me había enviado fotos de los compradores sacando mis muebles. Mi sangre hervía al ver a Marta dirigiendo todo como si fuera la dueña de mi vida. Aterricé a las 7 de la mañana. Mi abogado, David, me esperaba en el aeropuerto con una carpeta llena de documentos. Tengo todo listo, dijo mientras caminábamos hacia su auto. La policía está al tanto de la situación. La venta es completamente ilegal ya que ni Carlos ni su madre tenían autoridad legal para vender la propiedad. Mientras nos dirigíamos a mi casa, David me explicó que Marta había convencido a una familia de mudarse inmediatamente, tomando ventaja de mi ausencia. Les había ofrecido un precio por debajo del mercado para apresurar la venta. Al llegar a mi vecindario, vi varios autos estacionados frente a mi casa. Marta estaba en el jardín, dirigiendo a un grupo de personas que cargaban mis muebles en un camión de mudanzas. Carlos estaba parado junto a ella, luciendo nervioso y pálido. David estacionó y me miró. ¿Lista? Bajé del auto con la carpeta de documentos en la mano. Marta me vio y su sonrisa de triunfo me revolvió el estómago. «Oh, Elena. Qué sorpresa verte tan pronto», dijo con falsa dulzura. Justo estábamos ayudando a la familia González a mudarse. Son personas encantadoras, tienen 3 niños. La casa finalmente tendrá la familia que merece. Me mantuve en calma mientras caminaba hacia ella. Los años de experiencia en negociaciones corporativas me habían enseñado a mantener la compostura en situaciones tensas. Marta, mi voz era fría como el hielo. ¿Podrías explicarme cómo vendiste una casa que no te pertenece? No seas ridícula, querida. Carlos firmó todos los documentos. Como tu esposo, tiene todo el derecho. No, no lo tiene, la interrumpí, abriendo la carpeta. La casa está únicamente a mi nombre. Aquí están los documentos originales de propiedad. El color abandonó su rostro mientras David se acercaba y se presentaba como mi abogado. Carlos, Marta gritó, dijiste que la casa estaba a nombre de ambos. Mi esposo parecía que iba a desmayarse. Yo pensé que sí. Mamá, tú dijiste. Señora, David intervino, dirigiéndose a la familia que había estado observando la escena, lamento informarles que han sido víctimas de un fraude. Esta propiedad nunca estuvo a la venta legalmente. Les sugiero que contacten a su abogado inmediatamente. El caos se desató. La familia comenzó a gritar, exigiendo explicaciones a Marta. Carlos intentaba calmar a todos mientras Marta comenzó a llorar dramáticamente. Todo esto es tu culpa, me gritó entre sollozos. Si fueras una buena esposa, nada de esto habría pasado. Carlos necesita una mujer que esté en casa, no una que lo abandone por semanas. Abandonarlo. Mi voz se elevó por primera vez. ¿Te refieres a construir una carrera que nos ha permitido tener esta casa? ¿La misma casa que intentaste robarme? En ese momento, 2 patrullas de policía llegaron. Los oficiales comenzaron a tomar declaraciones mientras David explicaba la situación legal. Señora Marta García, uno de los oficiales se acercó a mi suegra, necesitará acompañarnos a la estación. Hay una denuncia por intento de fraude inmobiliario. Fraude, Marta palideció aún más. Pero yo solo quería lo mejor para mi hijo. Lo mejor, finalmente Carlos habló, su voz temblando de rabia. Mamá, me hiciste firmar documentos falsos. Me dijiste que Elena había acordado vender la casa. Me mentiste. Carlos, cariño, todo lo hice por ti. Esta mujer te ha cambiado,
Te ha alejado de tu familia. Tú eres quien me ha estado manipulando, Carlos gritó. Elena tenía razón todos estos años, pero me negué a verlo. Mientras los oficiales escoltaban a Marta hacia la patrulla, Roberto, mi suegro, llegó corriendo. Marta, ¿qué has hecho?, gritó al ver la escena. Señor, David intervino, sugiero que consiga un abogado. Su esposa enfrentará cargos serios. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones policiales y reuniones con abogados. La familia que casi compra la casa presentó cargos contra Marta por fraude. Resultó que habían pagado un depósito significativo en efectivo, que Marta ya había gastado en preparativos para la nueva vida de Carlos. Carlos se mudó temporalmente con sus padres mientras procesábamos lo sucedido. Me dolía, pero necesitaba espacio para pensar. Una noche, una semana después del incidente, vino a verme. Elena, su voz estaba quebrada, lo siento tanto. Debí haberte escuchado todos estos años. Debí haber puesto límites con mi madre. ¿Por qué firmaste esos papeles, Carlos? ¿Por qué no me llamaste primero? Mamá, ella me convenció de que habías acordado vender la casa. Dijo que querías que fuera una sorpresa, que era parte de tu plan para que empezáramos una familia. Me mostró documentos, correos que parecían ser tuyos. Falsificó correos electrónicos, suspiré. ¿Y nunca se te ocurrió verificar directamente conmigo? Confié en ella. Siempre lo he hecho. Pero ahora veo lo tóxico que ha sido. Elena, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Lo miré, el hombre con el que había compartido los últimos 5 años de mi vida, y vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. Pero también vi debilidad, la misma que le había impedido defenderme todos estos años. No lo sé, Carlos. Necesito tiempo. Mientras él se iba, me di cuenta de que esta crisis no solo había expuesto la manipulación de Marta, sino también las grietas en mi matrimonio. La pregunta ahora era si estas grietas podrían repararse o si era tiempo de seguir caminos separados. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y decisiones difíciles. Marta enfrentaba cargos serios por fraude, y la familia que casi compra la casa había iniciado una demanda civil contra ella y Roberto por el dinero del depósito. Una mañana, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí una llamada inesperada de Roberto. Elena, su voz sonaba cansada. ¿Podríamos reunirnos? Hay algo que necesitas saber. Acordamos vernos en una cafetería cerca de mi trabajo. Cuando llegué, me sorprendió ver lo envejecido que lucía mi suegro. Solo había pasado un mes desde el incidente, pero parecía haber envejecido años. Marta está en tratamiento psiquiátrico, comenzó sin rodeos. Después de que la liberaron bajo fianza, tuvo un colapso. El doctor dice que tiene un trastorno de personalidad narcisista que nunca fue tratado. Me senté en silencio, procesando la información. Siempre lo supe, continuó Roberto, que algo no estaba bien con su comportamiento. Pero era más fácil ignorarlo, dejarla salirse con la suya. Le fallé a ella al no insistir en que buscara ayuda antes, y te fallé a ti al no detener sus manipulaciones. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Porque necesitas saber la verdad completa antes de tomar una decisión sobre Carlos. Mi hijo, él creció en un ambiente tóxico. Marta lo manipuló toda su vida, haciéndolo dependiente emocionalmente de ella. No es una excusa para sus acciones, pero explica mucho. Mientras Roberto hablaba, recordé todas las señales que había visto a lo largo de los años, como Carlos siempre buscaba la aprobación de su madre, cómo se paralizaba ante el conflicto, cómo había permitido que Marta me maltratara constantemente. Carlos ha comenzado terapia también, añadió Roberto. Por primera vez en su vida, está enfrentando la verdad sobre su madre y sobre sí mismo. Esa noche, mientras cenaba sola en casa, recibí un correo electrónico de Carlos. Adjunto había un documento PDF, era su renuncia a la escuela donde trabajaba. Acepté un trabajo en otra ciudad, decía el correo. Necesito distancia de mamá para sanar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si alguna vez estás dispuesta a darme otra oportunidad, estaré trabajando en mí mismo para ser el esposo que mereces. 2 días después, mi jefe me llamó a su oficina. Elena, el proyecto en Japón fue un éxito rotundo. Quieren que dirijas la nueva oficina allá. Serían 2 años mínimo, con un aumento significativo.
Sé que es una decisión difícil, especialmente con todo lo que está pasando en tu vida personal. Me quedé mirando por la ventana de su oficina, pensando en cómo la vida te presenta encrucijadas en los momentos más inesperados. Esa tarde, visité a Carlos en su apartamento temporal. Necesitábamos tener una conversación honesta. Me ofrecieron el puesto en Japón, le dije directamente. Lo vas a tomar, ¿verdad? Su voz era suave, resignada. Carlos, lo que pasó, no fue solo sobre la casa. Fue sobre confianza, respeto y lealtad. Tu madre pudo manipularte porque tú se lo permitiste. Y yo permití que esta situación continuara durante años. Lo sé, suspiró. Por eso acepté el trabajo en Seattle. Necesito aprender a ser mi propia persona, sin la influencia de mamá. ¿Y nosotros? Te amo, Elena. Pero ahora entiendo que el amor no es suficiente si no viene con respeto y fortaleza. Necesito sanar, crecer. Y tú necesitas perseguir tus sueños sin que nadie te haga sentir culpable por ello. Nos miramos en silencio, ambos entendiendo que este era un momento decisivo. Tal vez, dije finalmente, necesitamos este tiempo separados. Tú en Seattle, yo en Japón. Para encontrarnos a nosotros mismos primero. ¿Y después? Después, si ambos hemos crecido y todavía queremos intentarlo, podremos empezar de nuevo. Sin manipulaciones, sin culpa, sin interferencias. 3 meses después, estoy escribiendo esto desde mi nueva oficina en Tokio. Marta fue sentenciada a libertad condicional y tratamiento psiquiátrico obligatorio. Roberto vendió su casa para pagar a la familia afectada por el fraude. Carlos me escribe ocasionalmente desde Seattle, donde está progresando en su terapia y construyendo una vida independiente. Mi casa, la que Marta intentó vender, ahora está rentada a una joven pareja. Es irónico, tienen 3 niños, justo como la familia a la que Marta quería vendérsela. Pero están allí en mis términos, con un contrato legal y respeto mutuo. A veces me pregunto si Carlos y yo encontraremos el camino de regreso el uno al otro. Pero he aprendido que algunas preguntas no necesitan respuesta inmediata. Por ahora, estoy enfocada en mi crecimiento profesional y personal. Si el destino quiere que nos reencontremos, será cuando ambos estemos listos, como personas completas y saludables. Y Marta, la última vez que supe de ella, estaba progresando en su tratamiento. Me envió una carta de disculpa como parte de su terapia. No la he respondido aún. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar, y algunas relaciones nunca volverán a ser las mismas. Y eso está bien. Lo que sí sé es que aquella llamada desde Japón, cuando descubrí que intentaban vender mi casa, fue el catalizador que necesitaba para hacer cambios importantes en mi vida. A veces, las peores traiciones nos llevan a los mejores comienzos. He aprendido que el verdadero hogar no es solo una casa o una familia. Es el espacio que construimos para nosotros mismos, donde podemos crecer, equivocarnos y volver a empezar. Y nadie tiene el derecho de quitarnos eso.